De Dios en este día. Bien, estamos comenzando una nueva serie que se llama La Promesa Perfecta. La mejor promesa que podríamos haber recibido, que tú y yo podríamos haber recibido, es la que estamos celebrando en este tiempo, que estamos celebrando Navidad. Pero Navidad es mucho más de lo que tú y yo a veces nos podemos imaginar, Quiero que hoy podamos conocer más acerca de la historia de Navidad. Pero no te voy a hablar del pesebre ni de los personajes del pesebre. La Navidad es la Navidad es la cereza del postre de un maravilloso plan de Dios que no comienza en el tiempo de la Navidad en Mateo capítulo 1, sino que es un plan de Dios, como repito nuevamente, maravilloso. ¿Para qué? Para bendecir tu vida, para salvar tu vida. Es un plan de Dios. Mira, para que haya habido una resurrección, tuvo que haber ocurrido una muerte. Para haber una muerte, tuvo que haber vida. Y para que haya vida, tuvo que haber una Navidad. Así que todo el plan de Dios es un plan maravilloso para alcanzarte a ti, para salvarte, para redimirte, para restaurarte, para darte vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. ¿Están aquí conmigo? Bien, Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20, lo tenemos aquí en la pantalla, pero lo puedes buscar. Dice: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas materiales como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Es la sangre de Cristo, porque Él, escucha bien esta parte, dice, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. La salvación del Señor se estaba preparando. Tu salvación, tu Navidad, se estaba preparando desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en este tiempo, desde el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy en día, se ha manifestado por amor a ti, dice la palabra de Dios. No te veo muy sorprendido por eso. La Navidad no es otra cosa que el plan de Dios consumado. Es Dios encarnado. Es su plan redentor, es un plan perfecto y el beneficiario de ese plan eres tú. ¡Aleluya! Pasaron muchas promesas en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar conociendo, y a lo largo de este mes, esta es una serie que comienza hoy hasta el último domingo de este mes. Tenemos 5 domingos para estar hablando sobre Navidad y te puedo garantizar que los 5 domingos van a ser reveladores de parte de Dios. Pero hay muchas promesas que vamos a estar conociendo a lo largo de la Biblia. Y quiero que sepas que la Navidad no es Mateo capítulo 1. La Navidad comienza desde mucho antes del Génesis capítulo 1, en el corazón de Dios. Muchas promesas, como por ejemplo una que se ha cumplido en ti y en tu vida. Es la promesa a Abraham. En Génesis 12:3 dice, en ti, le está diciendo Dios a Abraham hace más de 5,000 años atrás, le está diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y se está cumpliendo en tu vida hoy. Esa bendición que Dios le hizo a Abraham tiene que ver con la Navidad. Es una promesa anticipada de lo que vendría en el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nacimiento de Jesús, el propósito del nacimiento de Jesús es tu salvación y es mi salvación. Entonces, ¿por qué celebramos Navidad?
Mira, por un momento olvídate de todas las discusiones vanas en torno a la Navidad que muchas veces los religiosos quieren imponer, como que si el arbolito está bien, si está mal, como que si las luces está bien o está mal, como si esto o aquello. No sé, ¿alguien acá jugó alguna vez hay un juego que se llama el teléfono descompuesto? ¿Alguien lo jugó alguna vez? ¿Se acuerdan? Es un juego viejo. A mí me lo contaron. Lo googleé ahora. Yo nunca jugué a eso. No, mentira, sí jugué. Ese juego quiere decir, yo te digo, a ver, Emanuel, yo te digo a ti una frase. Y tú le tienes que decir esa misma frase, así como te la acuerdas. Yo te la digo una sola vez y punto. Se la tienes que decir a ella. Y ella se lo dice a él. Y él se lo dice a ella. Y así se lo van pasando todos. Y lo lindo de ese juego es ver qué llegó. Yo le dije una frase a él, ¿qué llegó acá? Y lo seguro de esto es que llegó algo totalmente distinto. Por eso es un teléfono descompuesto, ¿sí? Pero la verdad del juego es que cuando llegue acá y llegue con cualquier historia, yo voy a venir y voy a decir cuál es la frase correcta y la frase verdadera. Por eso es que en el mundo puede haber un montón de historias tergiversadas. Puede haber mucho teléfono descompuesto y puede haber gente que dice, bueno, esto acá, esto allá. Y sobre todo el religioso usa mucho esto, ¿no? Para traer controversia. Pero al final de la historia, Dios se pone de pie y dice, la palabra de Dios dice exactamente lo que tiene que decir. Y al final la verdad de Dios siempre prevalece. Por más que en el mundo pueda haber muchas historias, al final la palabra de Dios es una sola. Y es la palabra de Dios la que prevalece. Mira, a Dios le encanta, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que a Dios le encanta conmemorar las cosas. ¿Sí? A lo largo de la historia bíblica lo vemos marcar sucesos significativos en la palabra a través de edificando altares, haciendo que se edifiquen altares. También lo vemos estableciendo festividades. ¿Para qué Dios establecía festividades? Lo vemos mucho en la salida del pueblo de Israel estableciendo fiestas específicas. ¿Y para qué Dios establecía fiestas específicas? Si no es para que hagamos memoria de lo que sucedió y de lo que Dios hizo en ese momento. Por lo tanto, la Navidad es una festividad que Dios permite o que Dios nos ha dado para poder recordar el propósito divino por el cual Jesucristo vino a este mundo. Entonces, ¿por qué es tan importante mantener estas celebraciones? Más allá de que algunos digan, no porque era en tal fecha, o no porque era en otra fecha, no porque esto, no porque aquello, no importa nada de eso. Nosotros estamos celebrando Navidad porque recordamos que nuestro Salvador vino a este mundo a salvarnos y a darnos vida. Esa es la razón de la Navidad. Dios sabe que necesitamos nosotros como seres humanos experimentar en cuerpo y alma una celebración para poder recordarlo. ¿A cuántos les gusta que se acuerden de su cumpleaños? Levanta la mano el que le acuerda, que se acuerda. Le gusta que se acuerden. No, el mío viene en un mes, está mi cumpleaños. Aviso, ¿no? ¿Sí? Acepto dólares, cheques, no hay problema. A todos nos gusta que se acuerden de algo. ¿Por qué? Porque es una fecha especial, ¿no? O el Día de la Madre, para las que son mamás, aunque nos vienen con el cuento ese, dice, todos los días son el Día de la Madre. Sí, ya sabemos que todos los días hay que celebrar a mamá, pero hay un día específico para celebrarla de una manera especial. Las fechas son importantes y en esta fecha, esta celebración es importante. En Navidad, los creyentes tenemos la oportunidad de conmemorar y celebrar un suceso maravilloso como ningún otro. ¿Cuál? Cuando Dios se hizo hombre y vino al mundo para mostrarnos el camino hacia Él. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? El Salmo 77:11, el salmista David dice en este salmo, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas.
El mismo salmista estaba diciendo qué importante que es acordarnos de las obras del Señor. La Navidad es recordar la obra del Señor. Amén. Amén. Eso es lo que recordamos en este tiempo. Mira, tenemos muchas mareas en este tiempo que tratan de llevarnos por otro lado, ¿sí? De hacernos creer que sí, la Navidad son los regalos, ocupémonos de los regalos. La Navidad son poner lucecitas en la casa, yo no tengo problema con eso. La Navidad es armar el arbolito, no tengo problema con eso. Acá los tenemos decorados para la Navidad. Es comer, es juntarse con la familia, es viajar. No tengo problema con nada de eso. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo único con lo que sí tengo problema es con que nos olvidemos del propósito de la Navidad. Tú puedes celebrar con tu familia, pero no te olvides del propósito de la Navidad. Tú puedes armar tu arbolito, pero no te olvides del propósito de la Navidad. No te olvides en ningún momento de por qué lo estamos celebrando. Y es que Dios se acercó a tu vida. Mira, si no es maravilloso eso. Estaba mirando una imagen pensando en que Dios se acercó a nosotros. El título, el nombre sobre Jesucristo en el anuncio del ángel fue: lo llamarás Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios se acercó a nosotros. Y encontré una imagen que está en la Capilla Sixtina, que es la creación de Adán, y es la porción más famosa de la obra de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Es Adán acostado en una superficie plana, mientras Dios desde las nubes extiende su mano hacia el primer hombre que Él creó. Y Adán extiende su mano hacia Dios y sus dedos casi se encuentran, pero no se tocan. En ningún momento sus dedos se tocan. Y comparé esta imagen con la belleza de la encarnación de Jesucristo. Dios hecho carne, no solo para acercarse a su creación, sino también para vivir como uno de nosotros. Ya no es un Dios o un Adán tratando de tocarse y nunca llegan a tocarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el pecado es lo que nos separa de Dios, y por nuestros propios medios, siendo herederos de Adán, nunca llegaríamos por nuestros propios medios a Dios. Nunca podríamos llegarlo. Pero en la encarnación de Jesús, en el Jesús hecho carne, 100% hombre y 100% divino, 100% Dios, en Él podemos estrecharnos en un abrazo con el Padre. En Jesucristo es la única manera, es el único camino para poder acercarnos a Dios y para que Dios se haya acercado a nosotros. El término encarnación quizás parezca un vocabulario teológico, pero en realidad es una palabra que representa una intimidad maravillosa que comienza en el corazón de Dios y termina en nuestros corazones. Jesús se convirtió, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se convirtió en bebé. Luego en un niño, luego en un adolescente, luego en un adulto, para que pudiera relacionarse de manera estrecha con nosotros en todas nuestras facetas. No hay sacrificio que se compare al que Jesús hizo, dejando el trono de gloria para venir a este mundo y hacerse uno de nosotros, para identificarse con nosotros, para traernos salvación. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Presta atención, dice en el verso 5 al 7, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el que era igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, a nosotros. Jesucristo existía desde el comienzo del tiempo. Era el verbo mediante el cual todo fue creado.
Estuvo en el huerto con Adán y Eva. Su corazón recibió el primer golpe, el primer impacto de violencia del pecado que rompió ese lazo estrecho entre él y su creación. Jesús estuvo ahí mismo en el huerto del Edén. Jesús estuvo en la creación. Jesús estaba desde antes de la creación. Jesús no es solamente un bebé que nació en Belén. A lo largo del tiempo, Dios veía sufrir a su pueblo. Los liberó de la esclavitud, los guió por el desierto. Deseaba que su pueblo lo anhelara solo a Él. Pero dice la Escritura, sus corazones estaban lejos de Él y adoraban ídolos creados por hombres. Muy parecido al presente. Él te anhela. El corazón de Dios te anhela. Te anhela cada día. El corazón de Dios te anhela en gracia. No importa lo que esté pasando por tu vida. No importa cuánto te hayas alejado de Dios. El corazón de Dios te sigue anhelando. El corazón de Dios te sigue amando. Y no es porque tú y yo no lo podemos merecer, sino que es su gracia que a pesar de te sigue amando. Él te anhela, pero ve muchas veces como una y otra vez pones excusas para acercarte a su presencia. Pero quiero decirte que Dios es un Dios de amor. Él quiere perdonarte, Él quiere restaurarte y Él quiere estar a tu lado. Piense por un instante cómo Jesucristo ha observado desde la creación la rebeldía del hombre y del ser humano. Piense por un instante cómo a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Jesús observó cada una de las veces en que su pueblo le falló y que fueron muchas. Cualquiera de nosotros en el lugar de Jesús se hubiera renunciado a eso. Un pueblo rebelde, obstinado, un pueblo que peca, un pueblo que se aleja, un pueblo que pone excusas delante de Él. Y Él, así todo, en un momento de la historia, decide venir a este mundo porque nos sigue amando a pesar de. Es maravillosa la historia del pesebre. Es maravillosa la historia de la creación porque es una gracia gigante. No hay nada más grande que la Navidad, que el hecho de que Jesucristo, a pesar de nosotros, haya dejado su trono de gloria, haya dejado todo su esplendor para venir y introducirse en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Pero Jesús estuvo desde el principio observando. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús, es la palabra encarnada. En el principio existía el Verbo. La misión del amor de Dios comenzó antes del huerto del Edén. Antes de la fundación del mundo y a lo largo del tiempo, Dios se movía progresivamente hacia una meta, hacia un objetivo. La restauración de su relación original contigo. El plan de Dios no comenzó hacia finales del Antiguo Testamento, ahí ya en Zacarías, ahí viendo todo lo que el pueblo estaba alejado de Dios y dijeron, Dios dijo a Jesús, Dios le dijo al Espíritu Santo, Dios le dijo a los ángeles que estaban en el cielo, dijo, bueno, ya no podemos hacer mucho, vamos a hacer esto, a ver, plan B. No comenzó así. Nuestra salvación no es un plan B. Nuestra salvación, tu salvación es el plan original de Dios. Fíjate qué maravilloso. La Biblia habla en muchos textos de la palabra de Dios que muchas veces los tomamos como, bueno, parte de una historia. Hablan del amor de Dios, hablan de la venida de Jesucristo. Son profecía de la venida de Jesucristo. O, por ejemplo,
Adán y Eva, antes de ser expulsados del huerto, después de haber pecado, Adán y Eva recibieron ropas de pieles de animales para ser cubiertos, porque por el pecado descubrieron que estaban desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Dice la palabra de Dios que Dios hizo ropa de pieles de animales. Este acto de Dios, sacrificar la vida de animales para encubrir el pecado del hombre, para vestir, para recubrir al hombre pecador. Dios hizo ropas, Dios hizo pieles para cubrir al hombre. Esto es un acto profético de Dios, diciendo: en algún momento mi Hijo Jesucristo va a venir a este mundo a recubrir tu pecado. A recubrir, porque hemos descubierto que somos pecadores y que por nuestra propia fuerza seguimos desnudos delante de Dios en nuestro pecado. No podemos ocultar nuestro pecado. Tú y yo no podemos ocultar el pecado. Quizás se lo puedes ocultar a una persona, a otro ser humano se lo puedes ocultar, pero a Dios jamás podemos ocultarle nuestro pecado. Sin embargo, Dios en su gracia y en su amor agarra y dice: no, yo voy a cubrir. ¿Cómo voy a cubrir esto? Voy a sacrificar al Cordero Divino, al Cordero de Dios, y voy a cubrir con su sangre, no con su piel, con su sangre voy a cubrir a la humanidad, voy a cubrir al pecador, voy a cubrir sus pecados. Eso es gracia de Dios. Todo esto que estoy hablando es lo que realmente significa la Navidad. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, haya venido a tu vida, porque Dios le interesa cubrirte y salvarte. Es maravilloso. Esa historia del Génesis es un presagio del futuro sacrificio de Cristo que nos ha dado salvación. Cristo vino al mundo en una misión de amor. Mediante su sacrificio somos restaurados en nuestro lugar original de comunión con nuestro Creador. Mediante el sacrificio de Jesús, tú y yo somos restaurados. Y cuando la Escritura habla de esto, no habla de un momento, de una ocasión, de un tiempo específico en el cual fuiste restaurado. Habla de una continuidad de restauración. Porque Él sabe que tú y yo seguimos pecando, porque Él sabe que tú y yo nos alejamos de Dios, porque Él sabe que tú y yo tropezamos, porque Él sabe que tú y yo caemos en pecado, pero Él sigue constantemente. La promesa es: cada vez que tú te arrepientes, cada vez que vas delante del Señor, su gracia te envuelve. Cada vez que vas con un corazón arrepentido delante del Señor, Él te abraza, porque el amor de Dios no ha cambiado. Llegará un día, esa segunda venida de Cristo, que Él vendrá ya no en esa misión de amor, sino vendrá como juez, y ahí ya no hay más oportunidad. Ahí se terminará el tiempo de la gracia en ese momento. Pero ahora todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía la Navidad sigue significando que Jesús, Emmanuel, quiere estar contigo, se acerca a ti. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado. Tenemos ahí Segunda de Corintios, gracias. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús, el que no conoció pecado, se hizo pecador, asimiló nuestros pecados, para que fuésemos justificados, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira el amor de Dios, lo grande que es. Mira cuánto se merece que celebremos su nacimiento. Cuánto. Yo sé que a veces pareciera que Dios está lejos. Yo no sé, a veces he tenido ese sentimiento, no sé si a ti te ha pasado, a mí solo me ha pasado o a ustedes le han pasado, tener ese sentimiento a veces que Dios está lejos, que Dios nunca contesta nuestras oraciones. Así se sentía el pueblo de Israel
cuando esperaba la venida del Mesías. El pueblo de Israel esperó por mucho tiempo el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. Pero cuando vino Cristo, llegó en el momento preciso. Muchos no lo reconocieron. Muchos no reconocieron la provisión divina de Dios. Porque muchos esperaban un Mesías que los salvara a ellos de sus propios problemas, un Mesías proveedor, un Mesías libertador en lo físico, un Mesías que provea las necesidades del pueblo. Muchos esperaban un Mesías que los exaltara a ellos, que exaltara a esa nación, para que todas las demás naciones dijeran: wow, Israel, qué importante, tiene un rey. Pero Jesús no vino a ello. Jesús no vino a que tu vida sea exaltada. A veces estamos tan centrados en la persona de Jesús para resolver nuestros inconvenientes o para proveer para nuestras necesidades. No, el Señor dame, Señor provéeme, Señor ayúdame, Señor, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Dios te necesito a mí. Pero en realidad Jesús no vino a que tu vida sea exaltada. Él vino para que tu vida exalte a Dios. El nacimiento de Jesús no tiene como propósito de que tú pases una buena vida en este mundo. El que tú pases una buena vida en este mundo, la provisión, la sanidad, la restauración, todo lo que necesitas, es una consecuencia de que tú lo exaltas a Él primeramente. Tenemos que aprendernos esto para saber cómo vivir nuestra vida y dejar ser tan pedigüeños con Dios y empezar a ofrecer y a dar, porque más bienaventurado es dar a Dios que recibir de Dios. Más bienaventurado es dar a las personas a mi alrededor que recibir de las personas. Yo sé que todos queremos en esta fecha recibir regalos, ¿sí o no? Pero acuérdate que dice que más bienaventurado es dar. Y cuando tú eres generoso con los regalos, sobre todo con los regalos de tu pastor, cuando tú eres generoso, Dios te bendice. No, mentira, no es así. No es así. Pero Él vino para que nosotros podamos exaltarlo a Él, para que el nombre de Él sea exaltado. Cristo vino a ofrecer vida, a diferencia de cualquier riqueza que pudiera ofrecer el mundo. Aunque pudo haber venido armado con poder infinito del cielo, escogió venir revestido de humildad, como un bebé nacido en un establo entre animales. Sin embargo, su inesperada vida de servicio nos reveló la perfección de un amor incondicional de Dios por cada uno de nosotros. Jesús podría haber dicho desde el cielo: bueno, vamos a hacer una entrada, ¿saben qué? Una entrada triunfal. Sí, llamen a los mejores hoteles de Belén, me reservan una habitación, una suite en el Hyatt de Belén, ¿sí? Que esté mi chofer ahí en la puerta, ¿sí? Con la limusina de camellos. Él decidió entrar a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito, ¿sí? Él decidió venir a este mundo, a un establo, porque no importaba el lugar en el que naciera, importara que Él viniera a este mundo. La Escritura nos dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Esa es la verdadera naturaleza del verdadero amor. Aquel que ama sabe que tiene que servir a la persona que ama. No esperar a ser servido, sino que servir por amor. Esa es la verdadera naturaleza del amor. El Antiguo Testamento anuncia la venida del Redentor divino.
que iba a restaurar a la humanidad del yugo y del cautiverio. Un símbolo de la redención venidera era, en el Antiguo Testamento, era el rol de un pariente redentor, un familiar cercano que podía escoger rescatar a un familiar al pagar sus deudas cuando ese familiar estaba en problemas. Se le llamaba, era un pariente redentor. Con el cumplimiento del nacimiento de Jesús, de esta señal que la podemos encontrar cuando por fin Boaz la toma como esposo a Ruth en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. ¿Sí? Ruth era una viuda, ¿sí? Y Boaz quería tomarla como esposo, pero el pariente redentor era otro, que le tocaba ser otra persona por antigüedad, por cercanía, le tocaba. Y ellos se encuentran en la puerta de la ciudad y Boaz lo confronta a él y dice: ¿tú vas a redimir a Ruth? Porque ella está sola, porque su esposo murió, ¿tú la vas a redimir? Y él dijo: no, yo no. No es mi tipo. Yo no la voy a redimir. Y entonces Boaz dijo: dame una prueba, porque entonces si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Eso es ser el pariente redentor de alguien que estaba en problemas. Con el nacimiento de Jesús, Jesús viene a cumplir esta profecía, siendo aquel que viene a redimirnos. Él vino en carne y sangre para así compartir nuestra humanidad, convirtiéndose en el Hijo del Hombre y también en el Hijo de Dios. Él caminó a nuestro lado, identificándose con nosotros para poder pagar nuestras deudas y mostrarnos el camino para volver a Dios. Nadie más podría habernos librado de nuestros pecados o hacernos libres de la esclavitud del vicio y del pecado. Génesis capítulo 1, verso 1 al 4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este es el estado de un corazón sin Dios. Es un estado de desorden, es un estado de tinieblas, es un estado de oscuridad. Te estoy mostrando cómo los eventos desde la creación misma hablan del propósito de Dios en Jesucristo al venir a este mundo. Así está nuestra vida sin Cristo. La tierra o nuestra vida puede estar sin orden y vacía. Las tinieblas cubren nuestra vida cuando estamos sin Jesús o cuando estamos alejados de Jesús. Pero el Espíritu de Dios, gloria a Dios, se sigue moviendo a nuestro alrededor. Eso es algo que lo he experimentado más de una vez. A pesar de alejarme de Dios, a pesar de vivir en tinieblas, el Espíritu de Dios sigue a mi alrededor. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios a nuestro alrededor. El perdón de Dios sigue a nuestro alrededor. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a traer luz a nuestra vida. La historia de la Navidad es mucho más grande que un pesebre. Aleluya. La historia de la Navidad es mucho más grande que regalos. Es mucho más grande que todos nosotros juntos. La Biblia entera es la historia de la Navidad. La promesa de Dios es muy grande. Yo nunca merecí que Dios me haya mirado. Nunca lo merezco y tampoco lo voy a merecer nunca. Pero cuando yo miro la historia de la Navidad,
Cuando yo veo la historia de la Navidad, siento más que un pesebre o todo lo que hoy día ejemplifica la Navidad. Más que todo eso, siento un abrazo sobre mi vida. Siento que mi vida está llena de pecado, que mi vida está, no le merezco a Dios. Pero siento el abrazo. Esto me pasa cada vez que me acerco a Dios. Cada vez que me acerco a Dios, yo digo, Señor, yo no merezco tu abrazo. Señor, no tienes por qué hacerlo, Señor, pero siento el abrazo. Siento el amor de Dios a mi alrededor. No puedo evitarlo. No puedo rechazar el amor de Dios. Siempre va a estar ahí a mi alrededor. Siento una voz, la voz del Espíritu Santo que me dice, no puedo evitar amarte porque es que antes de la fundación del mundo yo ya te amaba. Siento la voz del Espíritu Santo que te dice, no puedo evitar amarte. Porque en la Biblia, en la palabra, yo escribí que en la palma de mi mano tengo esculpido tu nombre. Dice el Señor, yo no me puedo negar a amarte. Porque yo morí por ti en la cruz. Y para eso vine a este mundo y nací en el pesebre, para morir por ti en la cruz, para resucitar al tercer día y darte vida y vida en abundante, y hoy estar sentado a la diestra de Dios Padre. Cada vez que tú levantas una oración de arrepentimiento, justificar tu vida, justificar tus pecados. Termino con esto en 1 de Pedro capítulo 1. Me encantaría que lo busques para que lo marques en tu Biblia. Me encantaría que le saques una foto y lo tengas ahí. Quiero que tengas este texto grabado. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ti. Las historias que te he contado, las historias del Génesis, las historias de la creación, las historias del pueblo de Israel, la historia de Adán y Eva, se resumen en este texto. Nunca podemos ser redimidos de nuestra vana manera de vivir con cosas materiales o con cosas físicas. Yo amo a mi familia, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hija, pero yo no las puedo redimir. Aunque yo muriera por ellas, pudiera ser un buen acto, pero no puedo redimirlas. Mi sangre es insuficiente. Mi persona es insuficiente. Pero Jesús, siendo Dios, dice, yo puedo redimirlo, y lo he hecho. Y lo he hecho. No solamente la Biblia habla de esto, la historia lo reconoce. La ciencia lo reconoce. Y la fe de todo aquel que escucha a Dios y se acerca a Dios, lo tiene que reconocer. Nunca pudimos ser, por más que tengamos todo el oro o la plata del mundo, poder redimir nuestras vidas, poder comprar nuestras vidas. Hay una sola manera de hacerlo, y es la preciosa sangre de un cordero, el Hijo de Dios, sin mancha, sin tacha. La sangre de Cristo. ¿Por qué derramó su sangre? Porque Él ya preparó desde antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Desde antes de la fundación del mundo, para manifestarlo hoy a tu vida. Por amor a ti.